¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que creíste sobre el origen del mundo podría ser una mentira? ¿Y si te dijera que la historia de la creación en 7 días que conoces desde la infancia no fue la primera vez que se contó? Durante siglos, millones de personas han aceptado como verdad absoluta que Dios creó el mundo en una semana, descansando el 7º día. Pero cuando descubres que esta misma historia ya existía en Babilonia 2000 años antes, tu perspectiva cambia para siempre. El filósofo holandés Baruch Spinoza no solo expuso esta conexión revolucionaria, sino que destruyó completamente la interpretación literal de los textos sagrados. Sus revelaciones siguen siendo tan peligrosas hoy como lo fueron hace 400 años, tanto que las instituciones religiosas han preferido mantenerlas en silencio. ¿Por qué? Porque la verdad que Spinoza descubrió tiene el poder de liberar a la humanidad de milenios de control intelectual y espiritual. Prepárate para un viaje que transformará todo lo que pensabas sobre la creación, la divinidad y tu propio lugar en el universo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua, es la llave que puede abrir las puertas de una nueva comprensión de la realidad. El descubrimiento que cambió todo para siempre. Imagina por un momento que eres un arqueólogo en 1849, trabajando entre las ruinas de la antigua Nínive, entre los escombros de la biblioteca del rey Asurbanipal. Tus manos tocan algo que cambiará la comprensión humana para siempre. Una serie de tablillas de arcilla cubiertas con escritura cuneiforme. No sabes aún que acabas de encontrar el Enuma Elish, también conocido como las 7 tabletas de la creación. Un texto que precede al Génesis bíblico por más de 2 milenios. Cuando George Smith tradujo finalmente estas tablillas en 1875, el mundo intelectual quedó conmocionado. ¿Cómo era posible que un texto escrito entre el 2000 y 2600 a.C. contuviera una historia prácticamente idéntica a la del Génesis? La respuesta era tan perturbadora que muchos prefirieron ignorarla. El relato bíblico de la creación no era original. El Enuma Elish narra cómo el dios Marduk, después de vencer a la diosa del caos primordial Tiamat, creó el mundo a partir de su cuerpo desmembrado. Pero lo verdaderamente impactante no era la violencia del mito babilónico, sino sus similitudes estructurales con el Génesis. Ambos textos comenzaban con el mismo concepto, un caos primordial acuoso que precedía a toda creación organizada. Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, dice el Enuma Elish, ni abajo la tierra había recibido un nombre, solo existía el Apsu primordial, su procreador, y Mumu Tiamat, la que parió a todos ellos. Compara esto con Génesis 1:1-2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Casualidad? Imposible. La palabra hebrea para el abismo primordial, Tehom, comparte la misma raíz lingüística que Tiamat, la diosa babilónica de las aguas caóticas. Este no es un simple préstamo cultural, es evidencia directa de que los escritores del Génesis conocían y adaptaron conscientemente los mitos mesopotámicos, pero las similitudes van mucho más allá de las palabras. En ambos relatos, la creación procede mediante la separación de elementos. Primero la luz de las tinieblas, luego las aguas de arriba de las aguas de abajo, después la tierra seca de los mares. Esta secuencia específica, repetida en exactamente el mismo orden, no puede ser coincidencia. Es la huella digital de una tradición narrativa que viajó de Babilonia a Israel durante el período del exilio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios necesitó separar las aguas de arriba y las aguas de abajo? En la cosmología babilónica, esto tenía perfecto sentido. Marduk literalmente partió en 2 el cuerpo acuoso de Tiamat, usando una mitad para crear el firmamento celestial y la otra para formar los océanos terrestres. Pero en un contexto monoteísta, donde Dios crea ex nihilo, esta separación parece extraña, a menos que entiendas que es un eco de un mito más antiguo. El orden de la creación tampoco es arbitrario. Tanto en el Enuma Elish como en el Génesis, encontramos la misma progresión. Separación primordial de elementos, creación del firmamento,
aparición de la tierra seca y la vegetación, colocación de las luminarias celestiales, creación de los animales marinos y las aves, formación de los animales terrestres, y finalmente, como corona de la creación, la aparición del ser humano. Esta secuencia específica revela algo profundo sobre cómo las culturas antiguas entendían la cosmogénesis. No es simplemente una lista aleatoria de elementos creados, sino una progresión lógica desde lo más básico y elemental hasta lo más complejo y consciente. Pero el hecho de que ambas tradiciones sigan exactamente la misma progresión sugiere una fuente común, o más probablemente, una adaptación consciente del material babilónico por parte de los autores hebreos, Spinoza y la revelación que destruyó el mito literal. Cuando Baruch Spinoza se sentó a escribir su Tratado Teológico Político en el siglo XVII, no tenía acceso a los descubrimientos arqueológicos que confirmarían sus intuiciones. Sin embargo, su análisis filosófico del Génesis fue tan penetrante que anticipó lo que la arqueología probaría siglos después. Spinoza entendió que los textos bíblicos debían ser leídos no como historia literal, sino como productos culturales de su tiempo, influenciados por las tradiciones narrativas de las civilizaciones circundantes. Pero la contribución de Spinoza va mucho más allá de la crítica bíblica. Su verdadera revolución fue ontológica. Redefinió completamente qué significa Dios y qué significa creación. Para Spinoza, Dios no es un ser separado del mundo que decide un día crear el universo ex nihilo. En su sistema filosófico, expresado en la fórmula revolucionaria Deus sive natura, Dios o la naturaleza, la divinidad y la realidad natural son una y la misma cosa. ¿Pero qué significa esto realmente? Imagina que todo lo que existe es como las ondas en un océano infinito. Cada onda parece separada e individual, pero en realidad es solo una manifestación temporal de la misma sustancia acuosa subyacente. Para Spinoza, nosotros somos esas ondas, y Dios es el océano infinito. No hay separación real entre creador y creación. Solo hay una sustancia infinita expresándose en infinitas formas. Esta perspectiva aniquila completamente la interpretación literal del Génesis. Si Dios es idéntico a la naturaleza, entonces no puede haber un momento en el tiempo donde decide crear el mundo. La decisión implica cambio, y lo infinito no puede cambiar porque ya contiene todas las posibilidades. La creación no es un evento histórico, sino la expresión eterna y necesaria de la sustancia divina a través de infinitos modos y atributos. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Si Spinoza tiene razón, entonces todas las religiones que basan su autoridad en una interpretación literal de los textos de creación están fundamentalmente equivocadas. No hay un Dios antropomórfico que vigila desde el cielo, que se enoja, que castiga, que requiere adoración. Solo hay una realidad infinita de la cual todos somos expresiones necesarias y eternas. Esta revelación transformó completamente la comprensión de lo que significa ser humano. En lugar de ser criaturas caídas que necesitan salvación externa, somos manifestaciones conscientes de la misma sustancia divina que constituye todo lo que existe. Nuestro propósito no es servir a un Dios externo, sino realizarnos plenamente como expresiones únicas de la infinita creatividad cósmica. Spinoza aplicó esta lógica específicamente al relato de Adán y Eva, con resultados devastadores para la teología tradicional. El filósofo vio en la historia del Edén no un relato histórico de la caída humana, sino una alegoría sobre la transición de la inconsciencia a la conciencia, de la obediencia ciega al pensamiento crítico. La serpiente, lejos de ser el demonio, representa la chispa de la curiosidad intelectual que despierta en la humanidad el deseo de conocer y comprender. El pecado de comer del árbol del conocimiento no fue una transgresión moral, sino el primer acto de libertad intelectual en la historia. Cuando Adán y Eva deciden pensar por sí mismos, en lugar de obedecer ciegamente, dan el paso fundamental que separa a los humanos conscientes de la inconsciencia animal. La expulsión del Edén no es un castigo, sino una graduación. El momento en que la humanidad se vuelve lo suficientemente madura para asumir la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual e intelectual. Pero ¿por qué las religiones han presentado esto como una tragedia? Para Spinoza, la respuesta era clara.
el control social. Mantener a las personas en un estado de culpa perpetua por un pecado original que nunca cometieron es una herramienta perfecta para el control psicológico. Si la curiosidad intelectual y el cuestionamiento son pecaminosos, entonces las autoridades religiosas pueden mantenerse a salvo de la crítica y el escrutinio. La respuesta israelita al desafío babilónico. Pero si el Génesis es una adaptación de los mitos babilónicos, ¿por qué los autores hebreos se molestaron en crear su propia versión? La respuesta nos lleva al corazón de una de las crisis existenciales más profundas en la historia humana: el exilio babilónico del siglo VI a.C. Imagina que eres un israelita deportado a Babilonia después de la destrucción de Jerusalén. Tu templo ha sido reducido a cenizas, tu rey llevado en cadenas, tu pueblo dispersado. Los babilonios te dicen que esto sucedió porque sus dioses, especialmente Marduk, son más poderosos que tu Yahvé. Como evidencia, te muestran sus templos magníficos, sus jardines colgantes, sus relatos épicos que narran cómo Marduk creó el mundo después de vencer a fuerzas primordiales de caos y destrucción. En este contexto, ¿cómo respondes? ¿Aceptas que tu Dios ha sido vencido y te asimilas a la cultura dominante? ¿O encuentras una manera de reinterpretar tu fe que responda al desafío teológico que enfrentas? Los autores del Génesis eligieron una tercera opción brillante: crear lo que los estudiosos modernos llaman un contramito. Tomaron la estructura narrativa de los relatos babilónicos, que ya era familiar para su audiencia exiliada, pero la transformaron radicalmente para transmitir valores completamente diferentes, donde el Enuma Elish presentaba a dioses que luchaban violentamente entre sí por el poder. El Génesis presentaba a un solo Dios que creaba pacíficamente mediante su palabra. Donde Marduk tenía que matar a Tiamat para crear el mundo, Yahvé simplemente hablaba y las cosas llegaban a existir. Donde la creación babilónica nacía de la violencia y el conflicto, la creación hebrea emergía del amor y la intención bondadosa. Pero ¿por qué esta diferencia era tan importante? Porque reflejaba valores sociales y éticos completamente diferentes. El Enuma Elish era el mito de una sociedad imperial, militarista, donde el poder se conseguía a través de la conquista y la dominación. El Génesis, por el contrario, era el mito de un pueblo que había experimentado la opresión y valoraba la justicia, la compasión y la dignidad humana. Esta diferencia se ve más claramente en el propósito asignado a los seres humanos. En el Enuma Elish, Marduk crea a los humanos mezclando arcilla con la sangre del dios rebelde Kingu, específicamente para que sirvan como esclavos de los dioses. Los humanos existen para realizar el trabajo duro que los dioses no quieren hacer, especialmente mantener los templos y proporcionar sacrificios. En contraste, el Génesis declara que los humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, y reciben el mandato de gobernar sobre el resto de la creación. Esta no es esclavitud, sino administración responsable. Los humanos no son sirvientes de los dioses, sino co-creadores conscientes que participan en el proceso continuo de organizar y desarrollar el mundo. ¿Te das cuenta de qué revolución social representa esto? En una época donde los humanos comunes eran considerados poco más que propiedades de reyes y dioses, el Génesis declaraba que cada ser humano porta en sí mismo algo de la dignidad divina. Esta idea eventualmente se convertiría en el fundamento de conceptos como los derechos humanos universales y la igualdad fundamental de todas las personas. El séptimo día de descanso representa otra innovación revolucionaria. En los mitos babilónicos, los dioses nunca descansan. Están constantemente involucrados en luchas de poder, conspiraciones y conflictos. Pero el Dios del Génesis descansa en el séptimo día, no porque esté cansado, sino para establecer un principio. Incluso la actividad más sagrada y necesaria debe tener límites. Esta institución del Sabbat no era simplemente religiosa, era profundamente social y ética. En una sociedad donde los esclavos y trabajadores podían ser forzados a laborar continuamente, la idea de que incluso Dios respeta el principio del descanso proporcionaba una base teológica para limitar la explotación laboral. Si Dios descansa, ¿cómo puede un amo humano negar el descanso a sus sirvientes? Las similitudes que revelan la verdad oculta. Pero a pesar de estas diferencias teológicas y éticas importantes,
Las similitudes estructurales entre el Génesis y el Enuma Elish son demasiado específicas y numerosas para ser coincidencias. Examinemos más de cerca estos paralelos que revelan la verdadera historia detrás del texto bíblico. Ambos textos comienzan con la misma situación primordial, un estado acuoso y caótico que precede a toda organización cósmica. En el Enuma Elish, este estado está personificado por Tiamat, la diosa del agua salada, y Apsu, el dios del agua dulce. En el Génesis, encontramos el Tehom, abismo, cubierto de tinieblas, sobre el cual se mueve el Ruach Elohim, Espíritu de Dios. Pero, ¿qué significa realmente Tehom? Los estudiosos han demostrado que esta palabra hebrea deriva de la misma raíz semítica que Tiamat. Esto no es un accidente lingüístico. Es evidencia directa de que los autores hebreos conocían los mitos babilónicos y los estaban adaptando conscientemente para su propia audiencia. La secuencia de separaciones que sigue es prácticamente idéntica en ambos relatos. Primero viene la separación de la luz y las tinieblas. En el Enuma Elish, esto ocurre cuando Marduk vence a las fuerzas del caos y establece el orden cósmico. En el Génesis, Dios simplemente dice, sea la luz, y separa la luz de las tinieblas. Diferentes métodos, pero exactamente el mismo resultado cosmogónico. Luego viene la separación de las aguas superiores de las inferiores, la creación del firmamento. Esta idea parece extraña en un contexto moderno, pero tenía perfecto sentido en la cosmología antigua del cercano Oriente. Los antiguos observaban las lluvias que caían del cielo, y naturalmente asumían que debía haber un océano celestial separado del océano terrestre por una bóveda sólida, el firmamento. En el mito babilónico, Marduk literalmente parte el cuerpo de Tiamat en dos mitades, usando una para formar las aguas celestiales y la otra para las terrestres. En el Génesis, Dios más elegantemente separa las aguas mediante la creación de una expansión, raquia, entre ellas, pero el concepto cosmológico subyacente es exactamente el mismo. Hay aguas arriba y aguas abajo, separadas por una estructura sólida. La progresión continúa con la aparición de la tierra seca y la vegetación. Aquí también encontramos el mismo orden en ambos relatos. Primero emerge la superficie sólida de las aguas, luego aparece la vida vegetal que proporcionará sustento para las formas de vida más complejas que vendrán después. Pero ¿por qué esta secuencia específica? Porque refleja una lógica de dependencia causal que cualquier observador cuidadoso de la naturaleza podría discernir. Primero necesitas las condiciones básicas: separación de luz y tinieblas, cielo y océano. Luego, una superficie habitable, tierra seca. Luego, las condiciones para la vida, vegetación. Y finalmente, los seres vivos mismos. La creación de las luminarias celestiales viene después de la vegetación en ambos relatos, lo cual parece contradictorio desde una perspectiva científica moderna. ¿Cómo pueden las plantas existir antes que el Sol? Pero esto tiene sentido en el contexto de una polémica antiastrológica. Tanto los babilonios como otros pueblos del antiguo cercano Oriente adoraban al Sol, la Luna y las estrellas como divinidades. Al colocar la creación de la vegetación antes que las luminarias, ambos relatos, cada uno a su manera, están afirmando que los cuerpos celestiales no son dioses todopoderosos, sino elementos creados que sirven funciones específicas en el orden cósmico. La revolución filosófica de Spinoza aplicada a los textos sagrados. Cuando Spinoza aplicó su método filosófico revolucionario al análisis de los textos bíblicos, no se limitó a señalar sus orígenes humanos y culturales. Su contribución más profunda fue mostrar cómo una comprensión no literal de estos textos podía revelar verdades espirituales y éticas mucho más profundas que cualquier interpretación historicista. Para Spinoza, el error fundamental de la interpretación religiosa tradicional no era simplemente que tomara los mitos literalmente, sino que malinterpretaba completamente la naturaleza de lo divino. Al imaginar a Dios como un ser antropomórfico que existía separadamente del mundo, las religiones creaban una división artificial entre lo sagrado y lo secular, entre lo divino y lo natural, que distorsionaba tanto la comprensión de la realidad como la práctica espiritual auténtica. ¿Pero qué significa realmente que Dios o la naturaleza sean la misma cosa? Para comprenderlo, necesitamos abandonar completamente la imagen de Dios,
como un ser sobrenatural que interviene ocasionalmente en el mundo desde fuera. En su lugar, imagina que la realidad entera es un proceso dinámico, infinitamente complejo y creativo, que se expresa a sí mismo en cada partícula, cada planta, cada animal, cada ser humano, cada pensamiento y cada emoción. Esta sustancia infinita no decide crear el mundo en algún momento del tiempo pasado. Más bien, la creación es la actividad eterna y necesaria por la cual la realidad se expresa a sí misma en formas cada vez más complejas y conscientes. Nosotros no somos criaturas separadas de Dios. Somos modos específicos mediante los cuales Dios, naturaleza, se conoce y se expresa a sí mismo. Esta perspectiva transforma completamente la comprensión del relato del Génesis. Los días de la creación no son periodos literales de 24 horas, sino fases lógicas en el proceso por el cual la realidad se organiza desde lo simple hasta lo complejo. La secuencia de separaciones y diferenciaciones describe el proceso eterno por el cual el universo genera estructura, orden y finalmente conciencia. Pero ¿qué pasa entonces con Adán y Eva? Para Spinoza, esta historia describe no un evento histórico, sino el proceso por el cual la conciencia humana emerge de la inconsciencia animal. Adán representa la humanidad en su estado de inocencia natural, viviendo instintivamente sin autorreflexión. Eva representa el principio de la curiosidad intelectual y el cuestionamiento crítico. La serpiente simboliza la capacidad racional que distingue a los humanos de otros animales. El pecado de comer del árbol del conocimiento es en realidad el momento de despertar de la conciencia humana. Por primera vez, los seres humanos se vuelven capaces de cuestionar, de elegir, de asumir responsabilidad moral por sus acciones. La caída no es una degeneración moral, sino una graduación evolutiva, el paso de la inconsciencia animal a la conciencia moral y intelectual. ¿Por qué entonces este despertar va acompañado de sufrimiento y muerte? Porque la conciencia trae consigo tanto oportunidades como responsabilidades. Los animales sufren, pero no se angustian por el significado de su sufrimiento. Los humanos conscientes no solo experimentan dolor físico, sino también ansiedad existencial, culpa moral y la conciencia de su propia mortalidad. Pero para Spinoza, este precio vale la pena porque la conciencia también abre la puerta a formas de realización y felicidad que son imposibles en estados inconscientes. Solo los seres conscientes pueden experimentar el amor intelectual, la comprensión científica, la creación artística y la alegría que viene de reconocerse como expresiones del infinito proceso creativo que es la realidad misma, el control social a través del miedo y la culpa. Pero si la interpretación de Spinoza libera tanto potencial humano, ¿por qué ha sido sistemáticamente suprimida por las instituciones religiosas? La respuesta nos lleva al corazón oscuro de cómo funcionan los sistemas de control social basados en la autoridad religiosa. Imagina que eres un líder religioso en una sociedad premoderna. Tu autoridad se basa en la creencia de que posees acceso especial a la voluntad divina, que puedes interpretar los textos sagrados de maneras que la gente común no puede, y que tienes el poder de mediar entre los fieles y Dios. ¿Qué pasaría si la gente descubriera que cada persona es ya una expresión directa de lo divino, que no necesita intermediarios para acceder a la verdad espiritual, y que los textos sagrados son creaciones humanas interpretables por cualquiera con educación y pensamiento crítico? Tu autoridad se evaporaría instantáneamente. Peor aún, la gente podría comenzar a cuestionar no solo tu interpretación de los textos, sino toda la estructura social y política que depende de mantener a las masas en un estado de dependencia intelectual y espiritual. Aquí es donde entra la brillante estrategia del pecado original. Al enseñar que los seres humanos son inherentemente corruptos debido a la transgresión de Adán y Eva, las instituciones religiosas crean un estado de culpa perpetua que puede ser manipulado para mantener el control. La curiosidad intelectual se redefine como orgullo pecaminoso. El cuestionamiento de la autoridad se presenta como rebelión contra Dios. La búsqueda independiente de la verdad se caracteriza como confianza arrogante en la razón humana caída. Pero notas lo perverso que es esto. Las mismas capacidades que nos hacen humanos más elevados, la curiosidad, el pensamiento crítico, la búsqueda de la comprensión, se presentan como defectos morales que deben ser suprimidos.
En lugar de celebrar el despertar de la conciencia representado por el mito de Adán y Eva, las religiones lo convierten en una fuente de vergüenza y autodesprecio. Esta estrategia psicológica es increíblemente efectiva porque crea lo que los psicólogos modernos llaman doble vínculo. Si cuestiona la autoridad religiosa, demuestra su naturaleza pecaminosa y rebelde. Si acepta la autoridad sin cuestionar, demuestra su humildad piadosa. En cualquier caso, la autoridad se refuerza. El miedo complementa perfectamente la culpa en este sistema de control. Las amenazas de castigo eterno por cuestionar las doctrinas establecidas crean una ansiedad que paraliza el pensamiento crítico. Incluso personas inteligentes y educadas pueden encontrarse incapaces de examinar objetivamente las creencias religiosas debido al terror profundamente internalizado de las consecuencias de la duda. Pero ¿qué pasa cuando este sistema de control se aplica no solo a individuos, sino a culturas enteras? El resultado es lo que podemos llamar infantilización espiritual masiva. Sociedades enteras mantenidas en un estado de dependencia intelectual, incapaces de desarrollar su potencial creativo y racional, porque han sido entrenadas desde la infancia a temer las capacidades que los hacen más completamente humanos. La liberación intelectual y sus consecuencias transformadoras. Sin embargo, la perspectiva de Spinoza ofrece una alternativa revolucionaria a este sistema de control espiritual. Si comprendemos que somos expresiones de la misma sustancia infinita que constituye toda la realidad, entonces nuestro desarrollo intelectual y espiritual no es pecaminoso sino sagrado. El conocimiento no nos aleja de lo divino, nos acerca a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como manifestaciones conscientes del proceso creativo infinito. ¿Imaginas cómo sería una sociedad construida sobre estos principios? En lugar de escuelas que enseñan a los niños a memorizar dogmas sin cuestionarlos, tendríamos instituciones educativas que celebran la curiosidad y enseñan a los jóvenes a pensar críticamente sobre todas las afirmaciones, incluyendo las de la propia educación que reciben. En lugar de religiones que demandan obediencia ciega a interpretaciones autoritarias de textos antiguos, tendríamos comunidades espirituales que exploran colectivamente las dimensiones más profundas de la experiencia humana, usando tanto la razón como la intuición, tanto la ciencia como el arte, tanto la filosofía como la contemplación. En lugar de sistemas políticos que dependen de mantener a las masas en ignorancia para preservar el poder de las élites, tendríamos democracias genuinas donde cada ciudadano desarrolla las capacidades intelectuales necesarias para participar conscientemente en decisiones colectivas sobre el futuro de la sociedad. Pero la transformación más profunda sería en la relación de los seres humanos con la naturaleza. Si realmente comprendiéramos que Dios y la naturaleza son la misma cosa, entonces destruir el medio ambiente sería literalmente un acto de autodestrucción espiritual. La crisis ecológica actual es en gran parte resultado de una cosmovisión que separa artificialmente lo humano de lo natural, lo espiritual de lo material. Cuando reconocemos que somos parte integral del proceso natural, que nuestra conciencia es la naturaleza volviéndose consciente de sí misma, entonces el cuidado del planeta se convierte no en una obligación moral externa, sino en una expresión natural de autoamor ampliado. Protegemos la naturaleza porque somos naturaleza. Desarrollamos tecnologías sostenibles porque nuestro bienestar a largo plazo es inseparable del bienestar del ecosistema planetario. Una nueva comprensión de la dignidad humana. Quizás el impacto más revolucionario de la perspectiva de Spinoza es cómo transforma completamente nuestra comprensión de la dignidad y el potencial humano. En lugar de ser criaturas caídas que necesitan salvación externa, descubrimos que somos expresiones necesarias y eternas de la creatividad cósmica infinita. ¿Comprendes lo que esto significa? Cada ser humano, sin excepción, es una manifestación única e irreemplazable del proceso por el cual el universo se conoce y se expresa a sí mismo. Tu conciencia no es un accidente afortunado en un cosmos indiferente. Es el cosmos volviéndose consciente desde tu perspectiva particular. Esta realización elimina tanto la arrogancia como la autodepreciación. No somos los centros del universo, arrogancia, pero tampoco somos insignificantes, autodepreciación. Somos centros únicos de conciencia, a través de los cuales el universo experimenta y comprende aspectos de sí mismo que no pueden ser experimentados o comprendidos desde ninguna otra perspectiva.
Cada persona tiene un potencial ilimitado, porque cada persona es una ventana única hacia lo infinito. Las diferencias entre individuos no son defectos que deben ser corregidos, sino expresiones de la riqueza infinita de posibilidades contenidas en la realidad. La diversidad humana no es un problema a resolver, sino una celebración de la creatividad cósmica. Pero esta dignidad infinita viene acompañada de responsabilidad infinita. Si somos expresiones conscientes del proceso creativo universal, entonces tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestras capacidades al máximo, no por obligación externa, sino por amor a lo que somos realmente. Desperdiciar nuestro potencial no es solo autosabotaje personal, es limitar las formas en que el universo puede conocerse y expresarse a sí mismo. Esta perspectiva también transforma completamente nuestra relación con otros seres humanos. Si cada persona es una expresión única de lo divino, entonces el daño a otros es literalmente autodaño, y el amor a otros es literalmente amor propio ampliado. La ética no necesita ser impuesta desde fuera por amenazas de castigo. Surge naturalmente del reconocimiento de nuestra interconexión fundamental, el futuro de la conciencia humana. Imagina por un momento cómo podría evolucionar la conciencia humana si estas comprensiones se volvieran ampliamente aceptadas. En lugar de gastar enormes cantidades de energía en conflictos religiosos sobre interpretaciones literales de textos antiguos, podríamos enfocar nuestros recursos intelectuales y creativos en explorar las fronteras reales del conocimiento y la experiencia. ¿Qué nuevas formas de arte podrían emerger cuando los artistas se comprendan a sí mismos como vehículos a través de los cuales la creatividad cósmica se expresa en formas nunca antes manifestadas? ¿Qué nuevos descubrimientos científicos se volverían posibles cuando los investigadores reconozcan que están participando en el proceso por el cual el universo se comprende a sí mismo cada vez más profundamente? ¿Qué nuevas formas de organización social podrían desarrollarse cuando reconozcamos que la competencia destructiva entre grupos humanos es tan absurda como la guerra entre diferentes partes del mismo organismo? ¿Qué nuevos niveles de cooperación internacional se volverían posibles cuando comprendamos que toda la humanidad está involucrada en el mismo proyecto fundamental, el desarrollo de la conciencia cósmica? Pero quizás lo más emocionante es contemplar qué nuevas formas de experiencia espiritual podrían emerger. Las religiones tradicionales, con sus énfasis en la separación entre humano y divino, apenas han comenzado a explorar las posibilidades de la conciencia humana. Si somos realmente expresiones de una realidad infinita, entonces nuestro potencial para la experiencia trascendente, la comprensión intuitiva y los estados de conciencia ampliada es literalmente ilimitado. Esto no significa rechazar toda sabiduría tradicional, sino liberarla de las limitaciones impuestas por interpretaciones literalistas y autoritarias. Los místicos de todas las tradiciones han intuido estas verdades. Solo necesitamos el coraje intelectual para explorarlas sin las restricciones de dogmas obsoletos. La revolución que está sucediendo ahora. ¿Pero será esto solo una fantasía utópica? ¿O hay evidencia de que estas transformaciones están comenzando a ocurrir realmente? Si observas cuidadosamente los desarrollos culturales e intelectuales de nuestro tiempo, puedes ver los primeros signos de la revolución de conciencia que Spinoza anticipó hace 4 siglos. En el campo científico, los descubrimientos sobre la interconexión fundamental de todos los fenómenos naturales están confirmando intuiciones que los filósofos como Spinoza expresaron en lenguaje metafísico. La física cuántica revela que la separación entre observador y observado es una ilusión. La biología evolutiva muestra que todos los seres vivos son expresiones de un solo proceso creativo que se ha estado desarrollando durante miles de millones de años. La neurociencia está comenzando a comprender cómo la conciencia emerge de procesos naturales complejos. En el ámbito espiritual, millones de personas están abandonando religiones autoritarias en favor de formas más personales y experimentales de búsqueda espiritual. El interés en la meditación, la contemplación y estados alterados de conciencia está creciendo explosivamente, no como escapismo, sino como exploración científica seria de las capacidades de la mente humana. En la educación, métodos pedagógicos que enfatizan el pensamiento crítico, la creatividad y la curiosidad están gradualmente reemplazando sistemas autoritarios basados en memorización y obediencia.
Los estudiantes están aprendiendo no solo qué pensar, sino cómo pensar por sí mismos. En la tecnología, herramientas que permiten el acceso democrático a la información y la comunicación global están minando los monopolios tradicionales sobre el conocimiento. Por primera vez en la historia, cualquier persona con acceso a Internet puede acceder a prácticamente toda la sabiduría acumulada de la humanidad y contribuir a su expansión. Pero quizás lo más significativo es que más y más personas están comenzando a cuestionar las narrativas tradicionales que han mantenido a la humanidad en estados de división, miedo y dependencia. La revelación de Spinoza sobre los orígenes de los textos bíblicos es solo un ejemplo de un despertar mucho más amplio que está ocurriendo en todas las áreas de la experiencia humana. La responsabilidad de la nueva conciencia. Sin embargo, con este despertar viene una responsabilidad tremenda. El conocimiento que libera también obliga. Una vez que comprendes que eres una expresión consciente de la creatividad cósmica infinita, ya no puedes vivir inconscientemente. Una vez que reconoces tu interconexión fundamental con todos los otros seres, ya no puedes actuar de maneras que dañen deliberadamente el conjunto. ¿Estás preparado para este nivel de responsabilidad? ¿Tienes el coraje de vivir como si tu desarrollo personal fuera simultáneamente el desarrollo de la conciencia universal? ¿Puedes aceptar que cada elección que haces influye no solo tu propio destino, sino el destino de la evolución consciente en el planeta? Estas no son preguntas retóricas. Son invitaciones a participar consciente y activamente en lo que podría ser la transformación más significativa en la historia de la conciencia humana. La revolución que Spinoza inició con sus revelaciones sobre la naturaleza de Dios, la realidad y los textos sagrados está todavía desarrollándose, y tu participación puede ayudar a determinar su dirección y velocidad. La elección está ante ti. Puedes continuar viviendo dentro de las limitaciones impuestas por interpretaciones literalistas de mitos antiguos, o puedes abrazar la libertad intelectual y espiritual, que viene de comprender tu verdadera naturaleza como una expresión consciente del proceso creativo infinito que es la realidad misma. ¿Qué eliges? ¿El miedo a la libertad o el coraje de ser quien realmente eres? ¿La dependencia de autoridades externas o la responsabilidad de tu propio desarrollo consciente? ¿La separación ilusoria de lo divino o el reconocimiento gozoso de que lo divino se está expresando como tu propia conciencia en este mismo momento? La revolución de Spinoza no fue solo una idea filosófica, fue una invitación a despertar. Esa invitación sigue abierta, esperando tu respuesta. ¿Sabías que cada domingo millones de personas en todo el mundo escuchan la historia de la creación en 7 días, sin sospechar que están oyendo una versión reescrita de mitos que ya existían 2 milenios antes? Te garantizo que después de ver este video, tu perspectiva sobre los textos sagrados cambiará para siempre. Pero antes de continuar, me gustaría saber algo. ¿Desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día? Escríbelo en los comentarios, porque esto que vamos a descubrir es algo que trasciende fronteras y horarios. Si estás viendo esto desde tu celular, dame un like ahora mismo. Eso ayuda muchísimo a que este conocimiento llegue a más personas que necesitan despertar a esta realidad. Y por favor, al final de este video, compártelo con al menos un amigo que crees que está listo para conocer la verdad. Porque lo que vamos a revelar no es solo información histórica, es una llave que puede liberar la mente humana de milenios de condicionamiento. La historia que estás a punto de descubrir comenzó mucho antes de que existiera el pueblo de Israel, mucho antes de que se escribiera una sola línea del Génesis. Nos transporta a las antiguas ciudades de Mesopotamia, donde los primeros humanos que aprendieron a escribir plasmaron en tablillas de arcilla los misterios más profundos de la existencia. Lo que encontraron allí los arqueólogos en el siglo XIX no solo cambió nuestra comprensión de la historia, demolió para siempre la idea de que las religiones modernas tenían acceso exclusivo a la verdad divina. Baruch Spinoza nunca tuvo acceso a esos descubrimientos arqueológicos, pero su genio filosófico le permitió intuir verdades que la ciencia confirmaría siglos después. Su revelación no fue solo académica, fue existencial, espiritual, revolucionaria. Porque cuando comprendes realmente lo que Spinoza descubrió sobre la naturaleza de Dios, sobre la realidad, sobre nosotros mismos, tu vida entera se transforma.
las diferencias que ocultan la verdadera copia. Imagínate que eres un detective investigando un caso de plagio literario, pero en lugar de libros modernos, estás analizando los textos más sagrados de la humanidad. Tienes ante ti dos historias, una escrita en tablillas cuneiformes alrededor del año 2000 a.C., otra compilada por escribas hebreos durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C. A primera vista, parecen completamente diferentes. Una habla de múltiples dioses luchando violentamente por el control del cosmos. La otra presenta a un solo Dios, creando pacíficamente mediante su palabra. Pero ¿qué sucede cuando comienzas a examinar más profundamente? Descubres que bajo esa superficie aparentemente diferente, la estructura narrativa es prácticamente idéntica. Es como si alguien hubiera tomado una sinfonía y la hubiera reorquestado para instrumentos diferentes, manteniendo la melodía fundamental, pero cambiando su expresión superficial. El Enuma Elish presenta un universo donde el poder se obtiene a través del conflicto y la dominación. Marduk se convierte en el rey de los dioses no por sabiduría o amor, sino porque es lo suficientemente fuerte para vencer a Tiamat, la personificación del caos primordial. Este mito reflejaba perfectamente los valores de una sociedad imperial militarista, donde los reyes obtenían legitimidad a través de la conquista y los súbditos existían para servir a sus superiores. Pero los autores del Génesis estaban creando algo radicalmente diferente. Habían experimentado la opresión del imperio babilónico. Habían visto cómo el poder sin límites corrompe y destruye. Su respuesta fue brillante: tomar la estructura narrativa familiar de los mitos de sus opresores y transformarla para transmitir valores completamente opuestos, donde el Enuma Elish mostraba dioses que peleaban por supremacía personal. El Génesis presentaba un dios que creaba por amor generoso. Donde Marduk tenía que matar para crear, Yahvé simplemente hablaba y las cosas llegaban a existir. Donde la creación babilónica nacía de la violencia y la destrucción, la creación hebrea emergía de la palabra creativa y la intención benevolente. ¿Pero notas lo ingenioso de esta estrategia? Al usar la misma estructura narrativa que ya era familiar para su audiencia en el exilio, los autores hebreos podían comunicar sus valores revolucionarios de manera que fuera inmediatamente comprensible. Era como tomar una canción popular y cambiar la letra para transmitir un mensaje completamente diferente. Esta diferencia en el método de creación no era solo estética, tenía implicaciones profundas para cómo se entendía el poder y la autoridad. En el mundo babilónico, el poder legítimo se basaba en la capacidad de dominar por fuerza. En la visión hebrea, el verdadero poder se expresaba a través de la creatividad, la palabra que da vida en lugar de la violencia que destruye. Pero quizás la diferencia más radical estaba en el propósito asignado a los seres humanos. En el Enuma Elish, Marduk crea a los humanos mezclando arcilla con la sangre del dios rebelde Kingu, específicamente para que sirvan como trabajadores esclavos de los dioses. Los humanos existen para realizar las tareas domésticas que los dioses consideran beneath su dignidad. Mantener los templos, preparar las ofrendas, realizar los rituales diarios que mantienen el orden cósmico funcionando. ¿Te das cuenta de cómo esto justificaba perfectamente los sistemas sociales opresivos de las sociedades del antiguo cercano Oriente? Si los humanos fueron creados literalmente para servir, entonces la esclavitud, la servidumbre y la desigualdad social no eran injusticias a corregir, sino el orden natural establecido por los propios dioses. El contraste con el Génesis no podría ser más dramático. Aquí, los humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, y reciben el mandato de señorear sobre el resto de la creación. Esta no es una relación de servidumbre, sino de administración responsable. Los humanos no son esclavos de Dios, sino co-creadores conscientes que participan activamente en el desarrollo continuo del mundo. Esta idea era absolutamente revolucionaria para su época. En un mundo donde la mayoría de las personas eran consideradas poco más que propiedades de reyes y nobles, el Génesis declaraba que cada ser humano portaba en sí mismo algo de la dignidad divina. Era una declaración de derechos humanos universales, escrita 2 milenios y medio antes de que existieran conceptos como la democracia o la igualdad civil. Pero hay otra diferencia crucial que a menudo pasa desapercibida: la institución del Sabbat.
El séptimo día de descanso. En todos los mitos de creación del antiguo cercano Oriente, incluido el Enuma Elish, los dioses nunca descansan. Están constantemente involucrados en intrigas políticas, luchas de poder y manipulaciones complejas para mantener o expandir su influencia. El concepto de que incluso la divinidad necesita y merece descanso era completamente ajeno al pensamiento mesopotámico. Pero para los autores del Génesis, establecer que Dios mismo respeta el principio del descanso proporcionaba una base teológica poderosa para limitar la explotación laboral. Si Dios descansa en el séptimo día, ¿cómo puede un amo humano justificar el negar descanso a sus trabajadores? Spinoza destruye el mito de la interpretación literal. Pero todas estas diferencias, por importantes que sean, no pueden ocultar la realidad fundamental que Spinoza fue el primero en articular claramente. Tanto el Génesis como el Enuma Elish son construcciones humanas, productos de culturas específicas respondiendo a necesidades históricas particulares. Ninguno de ellos es la revelación literal de la verdad cósmica. Ambos son intentos humanos de comprender y expresar intuiciones profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que cuando leemos estos textos buscando información factual sobre cómo se creó literalmente el universo, estamos haciendo la pregunta equivocada. Es como analizar la Mona Lisa para aprender anatomía médica, o estudiar una sinfonía de Beethoven para comprender acústica. Puedes obtener algo de información técnica, pero te estás perdiendo completamente el punto. Para Spinoza, el verdadero valor de estos textos estaba en su capacidad de despertar en nosotros una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza y nuestro lugar en el proceso cósmico. Pero esta comprensión solo es posible cuando abandonamos la lectura literal y comenzamos a explorar las verdades simbólicas, psicológicas y espirituales que estos mitos intentan transmitir. Tomemos el ejemplo específico de los días de la creación. ¿Realmente importa si fueron periodos literales de 24 horas, o eras geológicas de millones de años, o momentos instantáneos de actividad divina? Para Spinoza, todas estas interpretaciones temporalistas pierden el punto fundamental. Los días representan fases lógicas en el proceso por el cual la realidad se organiza desde lo simple hasta lo complejo, desde lo inconsciente hasta lo consciente. La secuencia no describe un evento que sucedió una vez en el pasado distante, sino el patrón eterno mediante el cual la realidad infinita se expresa continuamente en formas cada vez más elaboradas y conscientes. Cada momento, en cada lugar del universo, este proceso de diferenciación y complejización está ocurriendo. Nosotros no somos observadores externos de la creación, somos participantes activos en ella. Esta perspectiva transforma completamente cómo entendemos nuestra relación con lo divino. En lugar de ser criaturas separadas de un Dios externo, somos expresiones conscientes del mismo proceso creativo que constituye la realidad entera. Dios no está ahí arriba, observándonos desde la distancia. Dios está aquí, ahora, experimentando la realidad desde tu perspectiva única, pensando estos pensamientos a través de tu mente, sintiendo estas emociones a través de tu corazón. ¿Puedes comprender lo radical que es esta visión? Significa que tu desarrollo personal no es simplemente tu asunto privado. Es la manera en que la realidad divina se desarrolla a sí misma en este momento particular del espacio-tiempo. Cada insight que tienes, cada momento de belleza que experimentas, cada acto de amor que realizas, es literalmente Dios conociéndose y expresándose a través de tu experiencia individual. Pero esto también significa que tu negligencia de tu propio potencial, tu elección de permanecer inconsciente o destructivo, limita las maneras en que lo divino puede manifestarse en el mundo. Tienes una responsabilidad cósmica porque eres un canal único e irreemplazable, a través del cual el universo se experimenta a sí mismo. Esta comprensión elimina completamente la necesidad de intermediarios religiosos entre tú y lo sagrado. No necesitas sacerdotes que interpreten la voluntad divina para ti, porque tú eres la voluntad divina expresándose conscientemente. No necesitas rituales externos para conectarte con Dios, porque ya eres una expresión directa de la actividad divina. Pero entonces, ¿para qué sirven las religiones y los textos sagrados?
Para Spinoza, su valor está en su capacidad de despertar en nosotros el reconocimiento de nuestra propia naturaleza divina. Los mejores elementos de las tradiciones espirituales son aquellos que nos inspiran a desarrollar nuestras capacidades más elevadas: la comprensión, la compasión, la creatividad, la sabiduría. Los peores elementos son aquellos que nos mantienen en un estado de dependencia, miedo y autodesprecio. Cualquier enseñanza religiosa que te dice que eres inherentemente inadecuado, que necesitas salvación externa, que debes suprimir tu curiosidad intelectual o tu capacidad de cuestionar, está trabajando en contra de tu desarrollo espiritual auténtico. La arqueología confirma lo que Spinoza intuía. Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a descubrir y traducir los textos cuneiformes de Mesopotamia, estaban proporcionando evidencia empírica para intuiciones que filósofos como Spinoza habían desarrollado siglos antes mediante análisis puramente racional. La cronología era incontrovertible. Los mitos de creación mesopotámicos precedían a los textos bíblicos por más de un milenio. Pero la evidencia arqueológica reveló algo aún más fascinante que las fechas. Mostró exactamente cómo funcionaba el proceso de transmisión y adaptación cultural. Los textos no fueron simplemente copiados de una cultura a otra. Fueron transformados conscientemente para servir las necesidades específicas de nuevas comunidades en nuevas circunstancias históricas. El descubrimiento de las tablillas del Enuma Elish en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive en 1849 fue solo el comienzo. Pronto se encontraron múltiples versiones del mismo mito básico en diferentes sitios arqueológicos, cada una adaptada ligeramente para reflejar las preocupaciones particulares de la cultura que la preservó. ¿Qué nos dice esto sobre cómo funcionaba realmente la transmisión de sabiduría en el mundo antiguo? Nos muestra que las culturas antiguas no tenían el concepto moderno de propiedad intelectual o copyright. Las historias, los mitos, las enseñanzas espirituales se consideraban patrimonio común de la humanidad, disponible para ser adaptado y transformado por cualquier comunidad que pudiera beneficiarse de ellos. Esta perspectiva es liberadora porque nos permite apreciar los textos sagrados de todas las tradiciones como contribuciones valiosas a un diálogo continuo sobre los misterios más profundos de la existencia, en lugar de ver cada tradición como poseedora exclusiva de la verdad absoluta. Los estudiosos han identificado no solo el Enuma Elish, sino múltiples otros textos mesopotámicos que contienen elementos que aparecen en el Génesis, el Atrahasis, que incluye una versión del diluvio que precede a Noé, el Gilgamesh, con su propia narrativa del diluvio y reflexiones sobre mortalidad, y diversos textos que describen jardines paradisíacos y árboles de la vida. Esta red de paralelos textuales demuestra que los autores del Génesis tenían acceso a una rica tradición literaria, y la usaron selectivamente para crear una síntesis que sirviera a sus propios propósitos teológicos y éticos. No estaban plagiando. Estaban participando en una conversación cultural milenaria sobre las preguntas más fundamentales que enfrentan los seres humanos conscientes. Pero ¿por qué esta evidencia arqueológica ha sido tan controversial para algunas comunidades religiosas? Porque desafía la pretensión de que sus textos sagrados particulares son únicos, divinos, libres de influencia humana. Revela que incluso los textos más sagrados son productos de procesos culturales complejos, influenciados por el contexto histórico específico de sus autores. Para algunas personas, esto es devastador porque destruye la base de su autoridad religiosa. Para otras, es liberador porque abre la puerta a una apreciación más profunda y madura de cómo funciona realmente la sabiduría espiritual en la experiencia humana. Spinoza habría celebrado estos descubrimientos arqueológicos porque confirman su insight fundamental. Los textos sagrados son más valiosos cuando los entendemos como productos de la creatividad humana, intentando comprender lo divino, que cuando los tratamos como dictados literales de un Dios antropomórfico. El patrón de similitudes que no puede ser coincidencia. Cuando examinas sistemáticamente los paralelos entre el Génesis y los mitos mesopotámicos, emerge un patrón tan específico y detallado que la posibilidad de coincidencia se vuelve estadísticamente insignificante. No estamos hablando de similitudes generales que podrías encontrar entre cualquier dos tradiciones mitológicas.
Estamos hablando de correspondencias punto por punto, que revelan una relación directa de dependencia textual. Ambos textos comienzan con exactamente la misma situación cósmica, un estado acuoso primordial que precede a toda organización. En el Enuma Elish, este estado está personificado por las deidades Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada, cuya unión genera las primeras generaciones de dioses. En el Génesis, encontramos el Tehom, abismo, cubierto de tinieblas, sobre el cual se mueve el Espíritu de Dios. La conexión lingüística entre Tehom y Tiamat no es especulativa. Está documentada por filólogos semitas que han trazado la evolución de estas palabras a través de múltiples idiomas del antiguo Cercano Oriente. Ambas derivan de la misma raíz protosemítica que designaba las aguas caóticas primordiales. Pero ¿por qué tanto el Génesis como el Enuma Elish comienzan con agua? Porque para las culturas del antiguo Cercano Oriente, que vivían en regiones áridas donde el agua significaba la diferencia entre la vida y la muerte, el agua representaba el potencial puro, la posibilidad infinita que precede a toda forma específica. Era el símbolo natural para lo que los filósofos llamarían más tarde el ser indeterminado, del cual emergen todas las determinaciones específicas. La secuencia de separaciones que sigue es virtualmente idéntica en ambos textos. Primero viene la diferenciación básica entre luz y tinieblas. En el contexto babilónico, esto representa la victoria de Marduk sobre las fuerzas del caos, el establecimiento del orden cósmico básico que permite que todo lo demás exista. En el contexto hebreo, es el primer acto creativo de Dios, la imposición de estructura sobre el caos primordial. Luego viene la separación de las aguas superiores de las inferiores, mediante la creación de un firmamento sólido. Esta idea parece extraña desde una perspectiva científica moderna, pero era cosmología estándar en el mundo antiguo. Los antiguos observaban la lluvia cayendo del cielo y las fuentes brotando de la tierra, y naturalmente, asumían que debía haber reservorios de agua tanto arriba como abajo de la superficie habitable. En el mito babilónico, Marduk literalmente corta el cuerpo de Tiamat por la mitad, usando una parte para formar las aguas celestiales y la otra para las terrestres. En el Génesis, Dios más elegantemente separa las aguas mediante la creación de una expansión, raquia, entre ellas. Diferentes métodos, pero exactamente el mismo resultado cosmológico. Un universo de 3 pisos con aguas arriba, una superficie habitable en el medio, y aguas abajo. La progresión continúa con la aparición de la tierra seca y la vegetación. Aquí también encontramos el mismo orden en ambos relatos. Primero la superficie sólida emerge de las aguas. Luego aparece la vida vegetal que proporcionará sustento para las formas de vida más complejas que vendrán después. Esta secuencia refleja una observación empírica básica. Necesitas tierra antes de que puedas tener plantas, y necesitas plantas antes de que puedas sustentar animales. Pero hay un detalle que parece contradictorio desde una perspectiva científica moderna. En ambos relatos, la vegetación aparece antes que las luminarias celestiales, especialmente el sol. ¿Cómo pueden las plantas existir sin luz solar? La respuesta revela otra dimensión de la polémica antirreligiosa que ambos textos estaban llevando a cabo. Tanto los babilonios como otros pueblos del antiguo Cercano Oriente adoraban al sol, la luna y las estrellas como divinidades poderosas. Al colocar la creación de la vegetación antes que las luminarias celestiales, ambos textos están afirmando que los cuerpos celestes no son dioses todopoderosos de los cuales depende toda vida, sino elementos creados que sirven funciones específicas dentro de un orden cósmico más amplio. ¿Te das cuenta de lo subversivo que esto era en su contexto histórico? Era una declaración directa contra las religiones astrológicas dominantes, una afirmación de que las fuerzas que realmente gobiernan el universo trascienden los fenómenos astronómicos que parecían tan poderosos e impredecibles para los observadores antiguos. La creación de los animales marinos y las aves viene después, seguida por los animales terrestres, y finalmente por los seres humanos como la corona de todo el proceso. Esta progresión de lo simple a lo complejo, de lo inconsciente a lo consciente, refleja una intuición profunda sobre cómo funciona realmente la evolución cósmica, una intuición que la ciencia moderna ha confirmado con detalles extraordinarios,
Pero el paralelo más significativo quizás sea el menos obvio. En ambos textos, la creación no es simplemente la producción arbitraria de cosas por parte de un demiurgo caprichoso. Es un proceso lógico y necesario, por el cual el potencial infinito se actualiza gradualmente, en formas cada vez más complejas y conscientes. Esta comprensión trasciende las diferencias superficiales entre politeísmo y monoteísmo, entre creación violenta y creación pacífica. Sugiere que tanto los autores babilónicos como los hebreos habían intuido algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad misma, que tiende inherentemente hacia la organización, la complejidad y finalmente la conciencia. Si estás disfrutando este contenido y quieres que llegue a más personas que necesitan despertar a estas realidades, no olvides compartir este video con al menos un amigo. La revolución de la conciencia comienza cuando cada persona decide pasar el conocimiento a otros. ¿En qué país estás viendo esto y a qué hora? Me encanta saber desde dónde llega esta información transformadora. ¿Por qué las instituciones ocultan esta verdad? La pregunta que naturalmente surge es, si la evidencia de estas conexiones es tan clara y abundante, ¿por qué no es ampliamente conocida? ¿Por qué millones de personas continúan creyendo que sus textos sagrados son únicos e históricamente exactos? La respuesta nos lleva al corazón de cómo funcionan los sistemas de control social basados en la autoridad religiosa. Imagina que tu autoridad como líder espiritual se basa en la creencia de que posees acceso exclusivo a la verdad divina revelada. Tu poder para influir en las vidas de las personas, para controlar su comportamiento, para extraer su obediencia y sus recursos, depende de mantener la creencia de que los textos que interpretas son únicos, infalibles y literalmente verdaderos. ¿Qué pasaría si tu comunidad descubriera que estos textos son adaptaciones de materiales más antiguos, creados por seres humanos en contextos históricos específicos para servir necesidades culturales particulares? ¿Qué pasaría si la gente comprendiera que puede interpretar estos textos por sí misma, que no necesita intermediarios especializados para acceder a su sabiduría? Tu autoridad se evaporaría instantáneamente. Peor aún, las personas podrían comenzar a cuestionar no solo tu interpretación de los textos, sino toda la estructura social y económica, que depende de mantener a las masas en un estado de dependencia intelectual y espiritual. Aquí es donde entra la estrategia brillante pero perversa del control, a través del miedo y la culpa. Al enseñar que la curiosidad intelectual es orgullo pecaminoso, que el cuestionamiento de la autoridad es rebelión contra Dios, y que la búsqueda independiente de la verdad es confianza arrogante en la razón humana caída, las instituciones religiosas crean un sistema psicológico que se autorrefuerza. ¿Notas lo perverso que es esto? Las mismas capacidades que nos hacen más completamente humanos, la curiosidad, el pensamiento crítico, la búsqueda de comprensión, se redefinen como defectos morales que deben ser suprimidos. En lugar de celebrar el despertar de la conciencia que permite el crecimiento espiritual auténtico, se convierte en una fuente de vergüenza y autodesprecio. Esta estrategia psicológica es increíblemente efectiva porque crea lo que los psicólogos modernos llaman un doble vínculo. Si cuestionas la autoridad religiosa, demuestras tu naturaleza pecaminosa y rebelde. Si aceptas la autoridad sin cuestionar, demuestras tu humildad piadosa. En cualquier caso, la autoridad se refuerza y el individuo permanece en un estado de dependencia. El miedo complementa perfectamente la culpa en este sistema de control. Las amenazas de castigo eterno por dudar o cuestionar crean una ansiedad que paraliza el pensamiento crítico. Incluso personas inteligentes y educadas pueden encontrarse incapaces de examinar objetivamente las creencias religiosas, debido al terror profundamente internalizado de las consecuencias de la duda. Pero hay otra dimensión del problema que a menudo pasa desapercibida: la inversión psicológica. Muchas personas han construido toda su identidad, su propósito en la vida, su comprensión de la moralidad, alrededor de la creencia de que sus textos sagrados son únicos y literalmente verdaderos. Confrontar la evidencia de que esto no es así requiere una reconstrucción fundamental de su cosmovisión, un proceso que puede ser aterrador y desorientador. Es más fácil, psicológicamente hablando,
Rechazar o ignorar la evidencia que desafía las creencias fundamentales, que enfrentar la ansiedad existencial, que viene con el reconocimiento de que necesitas repensar todo lo que creías saber sobre la realidad. Esta dinámica se complica aún más por el hecho de que muchas comunidades religiosas proporcionan beneficios sociales genuinos, sentido de pertenencia, apoyo mutuo, estructura moral, rituales significativos. Las personas temen que si abandonan las creencias literales, perderán también estos beneficios comunitarios. ¿Pero tiene que ser así? ¿Es posible mantener los elementos valiosos de las tradiciones espirituales mientras se abandona la interpretación literal que requiere la negación de evidencia histórica y científica? La respuesta de Spinoza fue un rotundo sí, pero requiere un nivel de madurez intelectual y espiritual que no todas las personas están preparadas para aceptar. La industria del miedo espiritual. Lo que muchas personas no reconocen es que existe una verdadera industria construida alrededor de mantener a las personas en un estado de ansiedad espiritual perpetua. Esta industria del miedo espiritual genera billones de dólares anualmente y emplea a millones de personas cuyo sustento depende de mantener a otros en un estado de dependencia psicológica. El modelo de negocio es simple pero efectivo. Primero, convences a las personas de que tienen un problema fundamental: el pecado original, la naturaleza caída, la separación de Dios. Luego, te presentas como la única solución a ese problema: la salvación a través de tu institución específica, tus rituales particulares, tu interpretación exclusiva de los textos sagrados. Finalmente, mantienes a las personas en un estado de ansiedad constante sobre si realmente han obtenido la salvación, si están haciendo lo suficiente, si sus dudas demuestran que no tienen fe suficiente. Esta ansiedad las mantiene dependientes de tu guidance continua y dispuestas a continuar proporcionando recursos para mantener el sistema funcionando. Pero ¿qué pasa cuando las personas descubren que el problema fundamental que se supone que tienen es una construcción artificial basada en interpretaciones literales de textos que no eran meant to be tomados literalmente? ¿Qué pasa cuando comprenden que ya son expresiones de lo divino, que no necesitan salvación externa, que su búsqueda espiritual auténtica implica desarrollo, no rescate? Todo el modelo de negocio se colapsa. Las personas ya no necesitan intermediarios para acceder a lo sagrado. Ya no necesitan permisión para explorar, cuestionar y desarrollar su comprensión espiritual. Ya no necesitan vivir en un estado de culpa y ansiedad perpetuas sobre su relación con lo divino. Esta es la verdadera razón por la cual las revelaciones de Spinoza siguen siendo tan peligrosas para las instituciones religiosas autoritarias. No es porque destruyan la espiritualidad auténtica, sino porque la liberan de las restricciones artificiales que permiten su explotación comercial y política. Pero el daño causado por la industria del miedo espiritual va mucho más allá de los aspectos económicos. Cuando enseñas a las personas desde la infancia que su curiosidad natural es pecaminosa, que su capacidad de cuestionar es peligrosa, que deben suprimir sus dudas y aceptar autoridades externas sin crítica, estás entrenándolas para la dependencia intelectual en todas las áreas de la vida. ¿Crees que es coincidencia que las sociedades con los niveles más altos de literalismo religioso a menudo también tienen los niveles más bajos de pensamiento crítico en áreas como ciencia, política y economía? Cuando entrenas a las personas para que no cuestionen en el área más importante de sus vidas, su comprensión de la realidad y su propósito, es natural que esta pasividad intelectual se extienda a otras áreas. El resultado es lo que podemos llamar infantilización espiritual masiva. Sociedades enteras mantenidas en un estado de dependencia intelectual, incapaces de desarrollar su potencial creativo y racional, porque han sido entrenadas desde la infancia a temer las capacidades que las harían verdaderamente libres. La verdadera naturaleza de la transformación espiritual. Pero la perspectiva de Spinoza ofrece una alternativa radicalmente diferente a este sistema de control espiritual. En lugar de comenzar con la premisa de que los seres humanos son fundamentalmente defectuosos y necesitan salvación externa, comienza con el reconocimiento de que somos expresiones conscientes de la misma realidad infinita que constituye todo lo que existe. Esta realización transforma completamente cómo entendemos el desarrollo espiritual.
En lugar de ser un proceso de escapar de nuestra naturaleza humana para alcanzar algún estado sobrenatural, se convierte en un proceso de realizarnos más completamente como lo que ya somos. Manifestaciones conscientes de la creatividad cósmica infinita. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que cada momento de verdadero aprendizaje, cada experiencia de belleza auténtica, cada acto de amor genuino, cada insight que expande tu comprensión, es literalmente una expresión de lo divino conociéndose y desarrollándose a través de tu experiencia individual. Tu desarrollo personal no es tu asunto privado. Es la manera en que la realidad divina se evoluciona a sí misma en este momento particular del espacio-tiempo. Cada capacidad que desarrollas, cada nivel de conciencia que alcanzas, cada contribución creativa que haces, expande las formas en que lo infinito puede manifestarse en el mundo. Pero esto también significa que tu negligencia de tu propio potencial, tu elección de permanecer inconsciente o destructivo, limita las maneras en que lo divino puede expresarse a través de ti. Tienes una responsabilidad cósmica porque eres un canal único e irreemplazable a través del cual el universo se experimenta a sí mismo. Esta perspectiva elimina completamente la necesidad de intermediarios religiosos entre tú y lo sagrado. No necesitas sacerdotes que interpreten la voluntad divina para ti, porque tú eres la voluntad divina expresándose conscientemente. No necesitas rituales externos para conectarte con Dios, porque ya eres una expresión directa de la actividad divina. Pero entonces, ¿cuál es el papel de las tradiciones espirituales, los textos sagrados, las prácticas contemplativas? Su valor está en su capacidad de despertar en ti el reconocimiento de tu propia naturaleza divina y proporcionarte herramientas para desarrollar tus capacidades más elevadas. Los mejores elementos de todas las tradiciones espirituales son aquellos que te inspiran a pensar más claramente, amar más profundamente, crear más bellamente, comprender más completamente. Los peores elementos son aquellos que te mantienen dependiente, temeroso, autodespreciativo, intelectualmente pasivo. El proceso de despertar individual y colectivo. Cuando una persona comienza a comprender realmente estas verdades, experimenta lo que solo puede describirse como un despertar fundamental. Es como si hubiera estado viviendo en una habitación pequeña y oscura, y de repente alguien abre las cortinas y descubre que la habitación es en realidad parte de una mansión infinita llena de luz. Este despertar generalmente procede en stages. Primero viene el shock del reconocimiento. ¿Todo lo que me enseñaron sobre la religión era incompleto o directamente falso? Luego viene un periodo de desorientación y posible anger. ¿Cómo pudieron mantenerme en la ignorancia durante tanto tiempo? Después puede venir un periodo de nihilismo. Si todo lo que creía era falso, ¿hay algo en lo que pueda confiar? Pero eventualmente, si la persona persiste en su búsqueda, viene la realización liberadora. No he perdido a Dios. He descubierto lo que Dios realmente es, y es mucho más grandioso de lo que jamás imaginé. Este proceso no es meramente intelectual. Implica una transformación completa de cómo la persona se relaciona consigo misma, con otros, con la naturaleza, con la vida misma. Cuando reconoces que eres una expresión única de la creatividad cósmica infinita, tu autoestima se basa en algo mucho más sólido que las opiniones de otros, o el cumplimiento de expectativas externas. Cuando comprendes que todas las otras personas son también expresiones de la misma realidad divina, la competición destructiva se reemplaza por una colaboración natural. Dañar a otros se vuelve literalmente autodestructivo, y ayudar a otros a realizarse se convierte en una extensión natural del amor propio auténtico. Cuando reconoces que la naturaleza entera es la manifestación de lo sagrado, la relación con el medio ambiente se transforma de explotación a reverencia activa. Cuidar el planeta se convierte no en una obligación moral externa, sino en una expresión natural del amor a lo que somos realmente. Pero quizás la transformación más profunda está en la relación con el conocimiento y el aprendizaje. Cuando comprendes que cada insight genuino es literalmente lo divino, conociéndose más completamente a través de tu comprensión individual, la búsqueda del conocimiento se convierte en un acto sagrado. La curiosidad intelectual ya no es pecaminosa. Es la expresión más elevada de tu naturaleza espiritual. El cuestionamiento crítico no es rebelión contra Dios.
Es participación activa en el proceso por el cual la realidad divina se comprende a sí misma cada vez más profundamente. ¿Te imaginas cómo sería una sociedad donde estas comprensiones fueran ampliamente compartidas? En lugar de escuelas que entrenan a los niños para memorizar dogmas sin cuestionarlos, tendríamos instituciones educativas que celebran la curiosidad y enseñan a los jóvenes a pensar críticamente sobre todas las afirmaciones, incluyendo las de la educación misma que reciben. En lugar de religiones que demandan obediencia ciega a interpretaciones autoritarias de textos antiguos, tendríamos comunidades espirituales que exploran colectivamente las dimensiones más profundas de la experiencia humana, usando tanto la razón como la intuición, tanto la ciencia como el arte, tanto la filosofía como la contemplación. En lugar de sistemas políticos que dependen de mantener a las masas en ignorancia para preservar el poder de las élites, tendríamos democracias genuinas donde cada ciudadano desarrolla las capacidades intelectuales y espirituales necesarias para participar conscientemente en decisiones sobre el futuro colectivo. Si has llegado hasta aquí en este video, significa que tienes la mente abierta y el coraje necesarios para confrontar verdades que pueden cambiar tu vida para siempre. Te pido que compartas este conocimiento con al menos una persona que crees que está lista para despertar. La revolución de la conciencia humana sucede una mente a la vez, una conversación a la vez. Esta información que acabas de recibir no es solo entretenimiento intelectual. Es una invitación a participar en la transformación más significativa en la historia de la conciencia humana. La revelación de Spinoza sobre los orígenes de los textos bíblicos es solo el comienzo de un despertar mucho más amplio que está transformando cómo la humanidad se entiende a sí misma y su lugar en el cosmos. La pregunta que queda ante ti es simple pero profunda. ¿Continuarás viviendo dentro de las limitaciones impuestas por interpretaciones literales de mitos antiguos? ¿O abrazarás la libertad intelectual y espiritual que viene de comprender tu verdadera naturaleza como una expresión consciente del proceso creativo infinito que es la realidad misma? Tu respuesta a esta pregunta no afecta solo tu propia vida. Influye en la dirección que tomará la evolución de la conciencia humana en nuestro planeta, porque cada persona que despierta a estas realidades se convierte en un catalizador para el despertar de otros, y cada mente liberada contribuye a la liberación de la humanidad entera. La revolución que Spinoza inició hace 4 siglos continúa desarrollándose, y tú puedes ser parte de ella. ¿Estás listo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las verdades más poderosas de la historia han sido sistemáticamente ocultadas por quienes ostentan el poder? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu comprensión sobre la religión, la espiritualidad y tu propio lugar en el universo. Antes de comenzar, quiero saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo esta información. Escríbelo en los comentarios, porque este conocimiento está llegando a personas de todo el mundo, despertando conciencias sin importar fronteras ni horarios. Si estás viendo esto desde tu celular, toca ese botón de me gusta ahora mismo. Ese simple gesto ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan despertar a la verdad. Y cuando termines de ver este video, compártelo con al menos un amigo que sepas que tiene la mente abierta para recibir información que puede transformar su vida. Porque lo que vamos a revelar no es solo historia antigua, es la llave que puede liberar la mente humana de milenios de manipulación espiritual. La revelación que estás a punto de recibir comenzó cuando Baruch Spinoza, en el siglo XVII, se atrevió a hacer preguntas que nadie más se atrevía a formular. Sus descubrimientos fueron tan peligrosos que fue excomulgado de su propia comunidad. Sus libros fueron prohibidos, y durante siglos sus ideas fueron suprimidas por instituciones que sabían que la verdad significaría el fin de su poder sobre las masas. Pero la verdad tiene una forma peculiar de emerger, sin importar cuánto tiempo se trate de ocultarla. Lo que Spinoza descubrió sobre la creación en 7 días y su conexión con los mitos babilónicos es solo el comienzo de una transformación de conciencia que está sucediendo ahora mismo, en este momento histórico. Estamos viviendo el despertar más significativo en la historia de la humanidad, y tú estás siendo invitado a ser parte de él. La revolución de la conciencia que las instituciones temen. Imagina por un momento que durante toda tu vida has vivido en una habitación sin ventanas, con una pequeña lámpara como única fuente de luz.
Has construido toda tu comprensión del mundo basándote en las sombras que esa lámpara proyecta en las paredes. Un día, alguien abre una puerta que no sabías que existía, y descubres que tu pequeña habitación es solo una celda dentro de una mansión infinita bañada por la luz del sol. Esa es precisamente la experiencia que millones de personas están teniendo cuando descubren lo que Spinoza reveló hace 400 años. Las instituciones religiosas han funcionado como esa pequeña lámpara, proyectando sombras limitadas en las paredes de la conciencia humana, manteniendo a las personas encerradas en interpretaciones literales de textos que nunca fueron diseñados para ser tomados al pie de la letra. Pero ¿por qué mantener a las personas en esa pequeña habitación cuando existe toda una mansión de comprensión esperando ser explorada? La respuesta es simple y perturbadora: el control. Cuando las personas descubren que son expresiones conscientes de la misma sustancia infinita que constituye toda la realidad, ya no necesitan intermediarios para acceder a lo sagrado. Ya no necesitan que otros interpreten la voluntad divina para ellos. Ya no necesitan vivir en un estado perpetuo de culpa y dependencia espiritual. La industria del control espiritual, que genera billones de dólares anualmente y emplea a millones de personas, se basa fundamentalmente en mantener a las personas convencidas de que tienen un problema que solo puede ser solucionado por autoridades externas. Primero te convencen de que eres inherentemente defectuoso debido al pecado original. Luego te presentan como la única solución a través de sus instituciones, sus rituales, sus interpretaciones exclusivas de textos sagrados. Finalmente, te mantienen en un estado de ansiedad constante sobre si realmente has obtenido la salvación, si estás haciendo suficiente, si tus dudas demuestran falta de fe. Esta ansiedad perpetua te mantiene dependiente de su guía continua y dispuesto a proporcionar recursos para mantener el sistema funcionando. Pero ¿qué sucede cuando descubres que el problema fundamental que supuestamente tienes es una construcción artificial? ¿Qué pasa cuando comprendes que el conocimiento que te han enseñado a temer como pecaminoso es en realidad la expresión más elevada de tu naturaleza divina? ¿Qué ocurre cuando reconoces que tu curiosidad intelectual, tu capacidad de cuestionar, tu búsqueda independiente de la verdad, no son defectos a suprimir sino capacidades sagradas a desarrollar? Todo el modelo de control se desmorona instantáneamente. Por eso las revelaciones de Spinoza siguen siendo tan peligrosas para las instituciones autoritarias, no porque destruyan la espiritualidad auténtica, sino porque la liberan de las cadenas que permiten su explotación. El despertar individual que transforma el mundo. Cuando una persona experimenta este despertar, el proceso generalmente sigue un patrón reconocible. Primero viene el shock del reconocimiento. Toda la estructura de creencias sobre la cual ha construido su identidad se revela como incompleta o directamente falsa. Este momento puede ser aterrador porque implica la disolución de certezas que habían proporcionado seguridad psicológica durante años o décadas. Luego viene un periodo que podríamos llamar el valle de la desorientación. La persona se pregunta si todo lo que creía era incorrecto. ¿Hay algo en lo que pueda confiar? ¿Cómo distinguir entre verdad y falsedad si incluso las fuentes más sagradas resultan ser construcciones humanas? Este periodo puede durar días, meses o incluso años, y requiere un coraje considerable para atravesarlo sin refugiarse en nuevos dogmas que proporcionen certeza artificial. Pero para aquellos que persisten en su búsqueda, eventualmente llega la realización liberadora. No han perdido a Dios, han descubierto lo que Dios realmente es. Y es infinitamente más grandioso de lo que cualquier descripción antropomórfica podría sugerir. Han descubierto que ellos mismos son expresiones conscientes de lo divino, que su desarrollo personal es literalmente el proceso por el cual la realidad infinita se conoce y se desarrolla a sí misma. Esta realización transforma completamente la relación de la persona consigo misma. En lugar de verse como una criatura caída que necesita salvación externa, se reconoce como una manifestación única e irreemplazable de la creatividad cósmica. Su autoestima ya no depende de la aprobación de autoridades externas o del cumplimiento de expectativas sociales, sino del reconocimiento de su naturaleza intrínsecamente divina. ¿Puedes imaginar cómo cambia esto la experiencia cotidiana de la vida? Cada momento de aprendizaje genuino se convierte en un acto sagrado. Cada experiencia de belleza auténtica
se reconoce como una revelación directa de lo divino. Cada acto de amor verdadero se comprende como la manera en que la realidad infinita se expresa a través de formas individuales. La transformación se extiende también a las relaciones con otras personas. Cuando reconoces que todos los seres humanos son expresiones de la misma sustancia divina, la competencia destructiva se vuelve tan absurda como la guerra entre diferentes partes del mismo organismo. La colaboración surge naturalmente del reconocimiento de la interconexión fundamental. Dañar a otros se vuelve literalmente autodestructivo, no por temor al castigo externo, sino por comprensión directa de la unidad subyacente. Ayudar a otros a realizarse se convierte en una extensión natural del amor propio auténtico, porque su realización es literalmente tu propia realización vista desde otra perspectiva. La transformación de la relación con la naturaleza. Quizás una de las transformaciones más urgentemente necesarias en nuestro tiempo es la que ocurre en la relación con el medio ambiente natural. Durante siglos, la humanidad ha operado bajo una cosmovisión que separa artificialmente lo humano de lo natural, lo espiritual de lo material, lo sagrado de lo secular. Esta separación falsa ha justificado la explotación destructiva de los ecosistemas planetarios, como si los recursos naturales fueran simplemente materias primas puestas ahí para nuestro uso ilimitado. La crisis ecológica actual es en gran parte resultado de esta perspectiva fragmentada, que no reconoce nuestra interconexión fundamental con todos los sistemas de vida. Pero cuando comprendes realmente que Dios y la naturaleza son la misma cosa, como Spinoza reveló, entonces destruir el medio ambiente se convierte literalmente en un acto de autodestrucción espiritual. La naturaleza no es algo externo a nosotros que podemos manipular sin consecuencias. Somos naturaleza que se ha vuelto consciente de sí misma. Cada árbol que se tala innecesariamente, cada río que se contamina, cada especie que se extingue por negligencia humana, representa una limitación de las formas en que lo divino puede expresarse en el mundo. Cuidar el planeta no es una obligación moral impuesta desde afuera. Es una expresión natural del amor a lo que somos realmente. Esta comprensión está comenzando a emerger en movimientos ecologistas profundos alrededor del mundo, donde activistas reconocen que la protección ambiental no es solo una cuestión práctica de supervivencia humana, sino una responsabilidad espiritual fundamental. Cuando la tierra se reconoce como sagrada, su cuidado se convierte en una forma de adoración activa. ¿Te das cuenta de cómo esto podría transformar completamente nuestro approach a la tecnología y el desarrollo económico? En lugar de preguntarnos solo, ¿podemos hacer esto?, comenzaríamos a preguntar, ¿deberíamos hacer esto? ¿Cómo afecta esto a la capacidad de los ecosistemas de expresar su potencial divino? ¿Cómo podemos desarrollar tecnologías que aumenten en lugar de disminuir la complejidad y belleza de la vida en el planeta? La revolución educativa que está emergiendo. Una de las manifestaciones más prometedoras de este despertar de conciencia está ocurriendo en el campo de la educación. Alrededor del mundo, educadores visionarios están comenzando a desarrollar métodos pedagógicos que celebran la curiosidad natural de los niños en lugar de suprimirla, que enseñan pensamiento crítico en lugar de memorización dogmática, que cultivan la creatividad en lugar de conformidad. Estos enfoques educativos reconocen que cada niño es una expresión única de potencial infinito, que el propósito de la educación no es llenar recipientes vacíos con información preseleccionada, sino encender llamas de investigación que arderán durante toda la vida. En lugar de enseñar a los estudiantes qué pensar, les enseñan cómo pensar por sí mismos. Imagina escuelas donde los niños aprenden desde temprana edad que hacer preguntas es más valioso que memorizar respuestas, donde la curiosidad se cultiva como la virtud más elevada, donde se enseña explícitamente que la autoridad debe ser evaluada críticamente en lugar de aceptada ciegamente. ¿Cómo serían los adultos que emergerían de tal educación? Serían personas inmunes a la manipulación autoritaria, capaces de distinguir entre sabiduría auténtica y propaganda, equipadas con las herramientas intelectuales necesarias para participar conscientemente en la evolución de la sociedad. Este tipo de educación no niega la importancia de la tradición y la sabiduría acumulada, pero enseña a los estudiantes a relacionarse con ella de manera madura y crítica. Los textos sagrados de todas las tradiciones se estudian como contribuciones valiosas al diálogo humano continuo sobre los misterios más profundos de la existencia,
no como verdades finales que deben ser aceptadas sin cuestionamiento. La ciencia se presenta no como una amenaza a la espiritualidad, sino como una de las formas más elevadas de contemplación espiritual. El proceso por el cual el universo se comprende a sí mismo a través de la investigación humana consciente. El arte se reconoce como la manera en que la creatividad cósmica se expresa en formas nunca antes manifestadas. La democratización del conocimiento espiritual. Una de las transformaciones más significativas de nuestro tiempo es la democratización del acceso al conocimiento. Por primera vez en la historia humana, cualquier persona con acceso a Internet puede acceder a prácticamente toda la sabiduría acumulada de la humanidad. Textos sagrados en sus idiomas originales, descubrimientos arqueológicos recientes, análisis académicos sofisticados, tradiciones contemplativas de todas las culturas. Esta disponibilidad del conocimiento está minando los monopolios tradicionales sobre la interpretación espiritual. Ya no necesitas depender de autoridades institucionales para acceder a información sobre los orígenes históricos de los textos bíblicos, las similitudes entre diferentes tradiciones místicas o los descubrimientos científicos más recientes sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Pero qué significa esto para el futuro de la religión organizada? Aquellas instituciones que basan su autoridad en el control de información y la interpretación exclusiva de textos sagrados enfrentan una crisis existencial. Sin embargo, aquellas que se adaptan para servir como facilitadoras del crecimiento espiritual auténtico, como comunidades de apoyo para la exploración consciente, pueden encontrar un papel vital en el nuevo paradigma. La clave está en la transición de un modelo autoritario a un modelo participativo. En lugar de congregaciones pasivas que reciben interpretaciones prefabricadas de líderes que afirman acceso especial a la verdad divina, emergen comunidades de buscadores que exploran colectivamente las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Estos nuevos modelos de comunidad espiritual integran lo mejor de la tradición con lo mejor del conocimiento contemporáneo. Utilizan tanto la razón como la intuición, tanto la investigación científica como la contemplación mística, tanto el análisis crítico como la experiencia directa. ¿Te imaginas participar en una comunidad donde tu desarrollo intelectual es celebrado como un acto de devoción espiritual? Donde tus preguntas más profundas son recibidas como contribuciones valiosas en lugar de amenazas a evitar. Donde tu crecimiento personal es reconocido como participación activa en la evolución de la conciencia universal. Ona. La integración de ciencia y espiritualidad. Una de las divisiones más artificiales y destructivas de los últimos siglos ha sido la separación entre ciencia y espiritualidad, como si el estudio empírico de la realidad fuera incompatible con la búsqueda del significado y la trascendencia. Esta división han empobrecido tanto a la ciencia como a la espiritualidad, privando a cada una de insights que podrían enriquecer profundamente ambas. La perspectiva de Spinoza ofrece una síntesis poderosa que supera esta división artificial. Si Dios y la naturaleza son idénticos, entonces el estudio científico de los procesos naturales es literalmente el estudio de la actividad divina. Cada descubrimiento sobre cómo funciona el universo es una revelación sobre la naturaleza de lo sagrado. Los desarrollos más recientes en física cuántica, neurociencia y biología evolutiva están confirmando intuiciones que los místicos han expresado durante milenios, pero en lenguaje que puede ser verificado empíricamente. La interconexión fundamental de todos los fenómenos, la emergencia de la conciencia desde procesos naturales complejos, la tendencia inherente del universo hacia la autoorganización y la complejidad creciente. ¿Qué nuevas posibilidades se abren cuando la investigación científica se reconoce como una forma de práctica espiritual? Los científicos que operan desde esta perspectiva no son simplemente técnicos que manipulan variables para obtener resultados prácticos. Son contemplativos modernos que participan conscientemente en el proceso por el cual el universo se comprende a sí mismo. Esta integración no requiere abandonar el rigor metodológico de la ciencia o la profundidad experiencial de la espiritualidad auténtica. Al contrario, cada una enriquece a la otra. La ciencia proporciona herramientas precisas para distinguir entre experiencias subjetivas auténticas y autoengaño. La espiritualidad proporciona contexto y significado, que transforman la investigación científica de una actividad meramente técnica en una búsqueda sagrada.
Los resultados de esta síntesis están comenzando a manifestarse en campos como la medicina integrativa, que reconoce las dimensiones físicas, psicológicas y espirituales de la salud, la psicología transpersonal, que estudia científicamente estados expandidos de conciencia, y la ecología profunda, que aplica principios científicos desde una perspectiva que reconoce el valor intrínseco de todos los sistemas de vida. Si estás disfrutando este contenido transformador, no olvides compartirlo con al menos un amigo que sepas que está listo para recibir estas verdades. La revolución de la conciencia se extiende una conversación a la vez, una mente despierta a la vez. ¿Desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás recibiendo esta información? Me fascina saber cómo se está extendiendo este despertar por todo el mundo. La transformación de la creatividad y el arte. Cuando los artistas comienzan a comprender que son vehículos a través de los cuales la creatividad cósmica se expresa en formas nunca antes manifestadas, su trabajo trasciende la mera autoexpresión personal para convertirse en una participación consciente en la evolución estética del universo. Esta perspectiva transforma completamente la comprensión del propósito del arte. En lugar de ser simplemente entretenimiento o decoración, el arte se reconoce como una de las formas más directas en que lo divino se manifiesta en el mundo humano. Cada obra auténtica de arte es literalmente una revelación única de aspectos de la realidad que no podrían expresarse de ninguna otra manera. Los artistas que operan desde esta comprensión no están limitados por las convenciones de géneros particulares o las expectativas de mercados comerciales. Su lealtad fundamental es hacia la integridad del proceso creativo mismo, hacia la fidelidad en expresar lo que está tratando de emerger a través de ellos. ¿Puedes imaginar cómo sería una cultura donde el arte se valorara no principalmente por su capacidad de generar ganancias económicas, sino por su contribución al desarrollo de la conciencia humana? Donde los artistas fueran reconocidos como exploradores de las fronteras de la experiencia posible, como investigadores de dimensiones de la realidad que solo pueden ser conocidas a través de la expresión creativa. Esta transformación ya está comenzando a manifestarse en movimientos artísticos que integran conscientemente elementos contemplativos, curativos y transformadores. Arte que no solo busca ser hermoso o provocativo, sino que aspira a catalizar el crecimiento espiritual en quienes lo experimentan. Música que induce estados expandidos de conciencia. Literatura que despierta comprensiones profundas sobre la naturaleza de la realidad. Artes visuales que revelan dimensiones de la percepción normalmente ocultas. Danza que celebra la unidad del cuerpo y el espíritu. Teatro que explora las profundidades de la experiencia humana. La evolución de las formas de organización social. Cuando un número suficiente de personas en una sociedad comienza a reconocer su interconexión fundamental, las formas de organización social inevitablemente evolucionan para reflejar esta comprensión expandida. La competencia destructiva entre grupos se vuelve tan absurda como la guerra entre diferentes órganos del mismo cuerpo. Esta transformación no implica la eliminación de toda competencia o diferenciación, sino su elevación a formas que sirven al desarrollo del conjunto. Como en un ecosistema saludable, donde diferentes especies compiten por recursos, pero dentro de un marco de interdependencia que preserva la integridad del sistema total. ¿Cómo se manifestaría esto en estructuras económicas? En lugar de sistemas basados únicamente en la maximización de ganancias individuales a corto plazo, emergerían modelos que consideran el impacto a largo plazo en el bienestar de toda la comunidad de vida. La abundancia se redistribuiría naturalmente porque aquellos que tienen más reconocerían que su bienestar está inseparablemente conectado con el bienestar de todos. En estructuras políticas, la democracia evolucionaría más allá de la mera competencia entre facciones, hacia formas de toma de decisiones colectivas que buscan genuinamente el bien común. Los líderes se seleccionarían no por su habilidad para manipular emociones o prometer beneficios imposibles, sino por su sabiduría, integridad y capacidad de servir al desarrollo consciente de la sociedad. En relaciones internacionales, los conflictos entre naciones se abordarían desde el reconocimiento de que toda la humanidad está involucrada en el mismo proyecto fundamental, el desarrollo de la conciencia planetaria. Las diferencias culturales se celebrarían como expresiones de la riqueza infinita de posibilidades humanas, no como amenazas a defenderse. La medicina y la sanación integral.
La comprensión de que somos expresiones psicosomáticas integradas de la misma sustancia divina que constituye toda la realidad está transformando radicalmente los enfoques de la salud y la sanación. En lugar de tratar al cuerpo como una máquina que puede repararse mediante intervenciones puramente técnicas, emerge un paradigma que reconoce las dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales de todo proceso de sanación. Esta perspectiva no rechaza los avances de la medicina moderna, sino que los integra dentro de un contexto más amplio, que incluye la capacidad inherente de los organismos vivos para autosanarse, cuando se proporcionan las condiciones apropiadas. Los profesionales de la salud que operan desde esta comprensión se ven a sí mismos no como mecánicos que arreglan máquinas defectuosas, sino como facilitadores de procesos naturales de sanación. ¿Qué significaría para la experiencia de la enfermedad y la mortalidad si comprendiéramos realmente que somos expresiones temporales de una realidad infinita y eterna? La muerte ya no sería un fracaso a evitar a toda costa, sino una transición natural en el proceso continuo de transformación cósmica. Esto no implica pasividad ante el sufrimiento o negligencia en el cuidado de la salud, sino una relación más madura y consciente con los procesos naturales de nacimiento, crecimiento, deterioro y muerte. Cada momento de vida se valoraría como una oportunidad única para la experiencia consciente, y cada desafío de salud se abordaría como una invitación al crecimiento integral. La psicología y el desarrollo de la conciencia. La apopsicología está experimentando una revolución similar, mientras integra insights de tradiciones contemplativas milenarias con metodologías científicas contemporáneas. En lugar de ver la salud mental simplemente como la ausencia de síntomas patológicos, emerge una comprensión del bienestar psicológico, como el desarrollo continuo de capacidades para la experiencia consciente, la comprensión clara y la respuesta sabia a los desafíos de la vida. Esta perspectiva reconoce que muchos de los problemas psicológicos que prevalecen en las sociedades modernas surgen de la alienación fundamental que experimentan las personas cuando se ven a sí mismas como entidades separadas y aisladas en un universo indiferente. La ansiedad existencial, la depresión, la sensación de falta de significado, a menudo se alivian significativamente cuando las personas descubren su conexión intrínseca con la totalidad de la vida. Los terapeutas que operan desde esta comprensión expandida no se limitan a ayudar a sus clientes a adaptarse a las normas sociales existentes, sino que los apoyan en el desarrollo de su potencial único, como expresiones conscientes de la creatividad cósmica. La terapia se convierte en un proceso de despertar y realización, no solo de ajuste y coping. ¿Puedes imaginar cómo sería crecer en una sociedad donde el desarrollo psicológico continuo se considerara tan importante como la educación formal, donde las crisis emocionales se entendieran como oportunidades de crecimiento en lugar de fallas a ocultar? ¿Donde la exploración de estados expandidos de conciencia fuera tan respetada como cualquier otra forma de investigación científica? La tecnología al servicio de la conciencia. Una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo es cómo desarrollar y utilizar tecnologías de manera que sirvan al desarrollo de la conciencia en lugar de distraer de ella o reemplazarla. Cuando comprendemos que somos expresiones conscientes de la naturaleza, entonces nuestras creaciones tecnológicas son literalmente extensiones de la capacidad de la naturaleza para conocerse y transformarse a sí misma. Esta perspectiva sugiere criterios completamente diferentes para evaluar el desarrollo tecnológico. En lugar de preguntar solo, ¿es técnicamente posible? ¿O es económicamente rentable? Comenzamos a preguntar, ¿aumenta esto la capacidad de los seres conscientes para comprender y expresar su potencial más elevado? ¿Contribuye esto a la armonía y sustentabilidad de los ecosistemas planetarios? ¿Facilita esto formas más profundas de conexión y comunicación auténtica? Las tecnologías desarrolladas desde estos criterios se verían muy diferentes de muchas de las que dominan el paisaje contemporáneo. En lugar de dispositivos diseñados para capturar y monetizar la atención humana, tendríamos herramientas que facilitan la concentración profunda y la contemplación. En lugar de plataformas que amplifican la división y el conflicto, tendríamos medios de comunicación que fomentan el entendimiento mutuo y la colaboración constructiva. En lugar de sistemas de inteligencia artificial diseñados para reemplazar la capacidad humana de pensar y crear,
Tendríamos tecnologías que amplifican y potencian las capacidades conscientes únicas de los seres humanos. La inteligencia artificial se desarrollaría no como competencia a la conciencia humana, sino como complemento que libera a los humanos para enfocarse en las dimensiones más profundas y creativas de la experiencia. El despertar colectivo que está ocurriendo ahora. Si observas cuidadosamente los desarrollos culturales, científicos, artísticos y espirituales de nuestro tiempo, puedes detectar los signos de una transformación fundamental en la conciencia humana. Millones de personas alrededor del mundo están despertando simultáneamente a comprensiones que han sido suprimidas o marginalizadas durante siglos. Este despertar no está ocurriendo a través de una institución centralizada o un líder carismático único. Está emergiendo espontáneamente en múltiples contextos, como si la conciencia planetaria hubiera alcanzado un punto de inflexión donde ciertas realizaciones se vuelven inevitables. Los jóvenes especialmente parecen estar naciendo con una conciencia expandida que los hace naturalmente resistentes a formas autoritarias de religión y política. No aceptan automáticamente afirmaciones basadas únicamente en la tradición o la autoridad. Insisten en evidencia, coherencia lógica y relevancia para su experiencia directa. Es coincidencia que esto esté ocurriendo precisamente en el momento histórico cuando la humanidad enfrenta desafíos que requieren niveles de cooperación y sabiduría sin precedentes. Los problemas del cambio climático, la inequidad económica global, el potencial destructivo de las armas de destrucción masiva y los riesgos del desarrollo tecnológico acelerado, todos requieren un nivel de conciencia planetaria que trasciende los nacionalismos estrechos y los sectarismos religiosos. Es como si la evolución misma estuviera presionando a la especie humana hacia formas más elevadas de organización consciente, y las revelaciones de pensadores como Spinoza proporcionan las herramientas conceptuales necesarias para esta transición. Este despertar no está limitado por fronteras geográficas, diferencias culturales o divisiones socioeconómicas. Está ocurriendo simultáneamente en universidades y monasterios, en laboratorios científicos y estudios de arte, en comunidades urbanas y aldeas rurales. Cada contexto produce sus propias expresiones únicas de la misma comprensión fundamental. Somos todos expresiones interconectadas de una realidad consciente infinita. Tu papel en la revolución de la conciencia. La pregunta que queda ante ti después de recibir esta información no es académica sino existencial. ¿Cómo vas a responder a esta invitación a participar conscientemente en la evolución de la conciencia humana? Porque, make no mistake, esta no es simplemente información para consumir pasivamente. Es una llamada a la acción, una invitación a convertirte en un agente activo de transformación. El simple acto de compartir este video con personas que sabes que están listas para recibir estas ideas es ya una forma de participación. Cada conversación que inicias sobre estos temas, cada pregunta sincera que haces sobre la naturaleza de la realidad, cada momento en que eliges la curiosidad sobre la conformidad, contribuye al momentum de este despertar colectivo. Pero la transformación más importante comienza contigo mismo. Cuando comienzas a vivir desde la comprensión de que eres una expresión consciente de la creatividad cósmica infinita, cada aspecto de tu vida se convierte en una oportunidad para manifestar esta realización. Tu trabajo, tus relaciones, tu creatividad, tu cuidado de tu cuerpo y tu mente, tu interacción con la naturaleza, todo se transforma en expresiones de práctica espiritual. ¿Estás preparado para asumir este nivel de responsabilidad? ¿Tienes el coraje de vivir como si tu desarrollo personal fuera simultáneamente una contribución al desarrollo de la conciencia universal? ¿Puedes aceptar que cada elección que haces, cada pensamiento que cultivas, cada acción que realizas, influye en la dirección que toma la evolución de la conciencia en el planeta? Estas no son preguntas retóricas, son invitaciones concretas a examinar cómo estás viviendo en este momento y considerar cómo podrías alinear más completamente tu vida con estas comprensiones profundas. La revolución que Spinoza inició con sus revelaciones sobre la naturaleza de Dios, la realidad y los textos sagrados está todavía desarrollándose, y necesita tu participación consciente para alcanzar su potencial completo. No puedes permanecer neutral ante esta información. El conocimiento que libera también obliga.
Una vez que comprendes que eres una expresión única e irreemplazable del proceso por el cual el universo se conoce a sí mismo, ya no puedes vivir inconscientemente. Una vez que reconoces tu interconexión fundamental con todos los otros seres y sistemas de vida, ya no puedes actuar de maneras que deliberadamente dañen el conjunto. La elección que define el futuro. Estamos viviendo en un momento de la historia donde las elecciones que hace cada individuo consciente tienen un impacto desproporcionado en la dirección futura de la civilización humana. Las viejas estructuras de autoridad se están desmoronando. Los paradigmas obsoletos están perdiendo credibilidad, y nuevas posibilidades están emergiendo en todos los campos de la experiencia humana. En este contexto de transición acelerada, cada persona que despierta a su verdadera naturaleza como expresión consciente de lo divino, se convierte en un nodo de estabilidad y claridad en medio del caos aparente. Tu desarrollo personal no es tu asunto privado, es tu contribución al desarrollo de la conciencia planetaria. La elección fundamental ante ti es entre el miedo y el amor, entre la contracción y la expansión, entre permanecer dormido en patrones familiares pero limitados o despertar a tu potencial infinito como participante consciente en la evolución cósmica. Esta elección no se hace una sola vez como una decisión dramática, sino momento a momento en las 1000 pequeñas decisiones que constituyen una vida humana consciente. Cada vez que eliges la curiosidad sobre el dogma, la compasión sobre el juicio, la creatividad sobre la conformidad, la verdad sobre la conveniencia, estás votando por un futuro donde la conciencia humana se expresa más completamente. El futuro de la humanidad no está predeterminado. Depende de las elecciones que hacemos ahora, individual y colectivamente. Las ideas que has recibido en este video tienen el poder de transformar no solo tu propia vida, sino de contribuir a una transformación de la civilización humana, que podría ser recordada como el momento cuando nuestra especie finalmente despertó a su verdadera naturaleza y propósito. ¿Estás listo para ser parte de esta transformación? ¿Tienes el coraje de vivir la verdad que has descubierto? ¿Vas a permitir que estas comprensiones permanezcan como ideas interesantes o las vas a convertir en la base de una vida transformada? La revolución de la conciencia que Spinoza anticipó hace 4 siglos está sucediendo ahora, en este momento, y tú estás siendo invitado a participar. Tu respuesta a esta invitación no solo determinará la calidad de tu propia experiencia de vida, influirá en las posibilidades disponibles para las generaciones futuras. El conocimiento que has recibido viene con poder, y el poder viene con responsabilidad. Ahora que sabes que eres una expresión consciente de la creatividad cósmica infinita, ¿cómo vas a usar este conocimiento? ¿Cómo vas a vivir de manera que honre tanto tu naturaleza divina como tu responsabilidad hacia el conjunto de la vida? La elección es tuya, y el tiempo es ahora. La revolución de la conciencia te está esperando.